Bienvenidos a un extraordinario viaje a través de la historia, la fe y uno de los territorios más disputados del mundo, Israel y Palestina. Hoy nos sumergiremos profundamente en una pregunta que ha desconcertado a naciones, provocado guerras y tocado el corazón de millones. ¿A quién le pertenece realmente esta tierra? Trazaremos la historia desde los días de Noé, pasando por el auge de David y Salomón, el exilio babilónico, la vida de Jesús y hasta llegar al conflicto actual. Pero eso no es todo esto. No se trata solo de historia. Se trata de profecía, fe y una historia que continúa desarrollándose incluso hoy en día. ¿Se puede encontrar la respuesta a esta antigua pregunta en la Biblia o está oculta en las páginas de la historia? Quédate con nosotros mientras desvelamos las promesas de Dios, el choque de imperios y las luchas continuas por esta tierra sagrada. Esta es una historia que nos afecta a todos, ya seas judío, cristiano, musulmán, o simplemente alguien que busca la verdad. Pero antes de que nos sumerjamos, necesitamos tu ayuda para difundir este importante mensaje. Si te apasiona la fe, la historia y la verdad, asegúrate de darle me gusta a este video. Es suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que nunca te pierdas otra historia poderosa como esta. Y no olvides compartir este video con otros. Es una historia que todos necesitan escuchar. Además, nos encantaría leer tus comentarios. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el conflicto por esta tierra? ¿A quién crees que le pertenece? Comencemos la conversación. Nuestro viaje comienza con Noé, un hombre justo elegido por Dios para preservar a la humanidad y la vida animal durante el catastrófico diluvio. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron y el arca de Noé se posó en los montes de Ararat, la tierra recibió esencialmente un nuevo comienzo. Noé y su familia se convirtieron en los nuevos antepasados de todas las naciones que surgirían. Según Génesis capítulo 9, versículos 18 a 19, Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet, cada uno de los cuales sería el padre de naciones enteras. Este punto es crucial porque estos 3 hombres son los originadores de diferentes ramas de la humanidad que más tarde entrarían en conflicto, especialmente por la tierra que hoy llamamos Israel y Palestina. A medida que los descendientes de Noé se dispersaron por la tierra, cada linaje de los hijos desarrolló pueblos y culturas distintas. Sem es particularmente significativo porque sus descendientes se convirtieron en los pueblos semitas, que incluyen a los hebreos, los antepasados de la nación de Israel. Mientras tanto, los descendientes de Cam, particularmente los de su hijo Canaán, se asentaron en lo que hoy conocemos como Palestina y partes de la región circundante. La tierra de Canaán, que corresponde a la Israel y Palestina modernas, era fértil y deseable, pero también era una tierra ocupada por numerosos grupos de personas. Aunque más tarde sería prometida a los descendientes de Sem, específicamente a través de Abraham, la tierra estaba habitada por cananeos, hititas, amorreos y otros pueblos. Avancemos varias generaciones hasta Abraham, quien era un descendiente directo de Sem. La historia de Abraham es fundamental porque marca el inicio del pacto específico de Dios con un grupo de personas, los hebreos. Dios eligió a Abraham, llamándolo a dejar su tierra natal y a asentarse en Canaán, prometiendo que esa tierra pertenecería a él y a sus descendientes para siempre. Leamos la escritura. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Este pacto no se trataba solo de una bendición personal para Abraham, fue el comienzo de una promesa divina que conectaba a los descendientes de Abraham con la tierra. A medida que Dios reafirmaba su promesa, dejó en claro que la tierra de Canaán sería una herencia eterna para la descendencia de Abraham. En Génesis capítulo 17, versículos 7 al 8, vemos a Dios haciendo un pacto formal y eterno con Abraham, declarando que Canaán, la misma tierra ocupada por los cananeos, pertenecería a sus descendientes. Esta promesa no se trata solo de territorio, sino de un significado espiritual y de la formación de una nación elegida por Dios para bendecir al mundo. Leamos la escritura: estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti por las generaciones venideras, como un pacto eterno, para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Toda la tierra de Canaán
donde ahora vives como extranjero. Se la daré como posesión perpetua a ti y a tus descendientes después de ti, y seré su Dios. Es crucial entender que esta promesa sería central para la identidad de los descendientes de Abraham, los israelitas, y la tierra de Canaán estaría ligada a su destino a lo largo de la historia. Esta promesa se cumplió inicialmente cuando los israelitas entraron en la tierra bajo el liderazgo de Josué, después de su éxodo de Egipto. Pero el pacto se extiende aún más, apuntando a una larga y compleja historia de conflicto, conquista, exilio y regreso. Los descendientes de Abraham, específicamente a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob, heredarían este pacto divino, estableciendo la base para la nación israelita. Desde Noé hasta Abraham, y de Abraham a Isaac y Jacob, la historia de la tierra es una de promesas divinas, luchas y la formación de un pueblo elegido para un propósito especial. A medida que avanzamos, es esencial tener en cuenta que este pacto, tal como se describe en la Biblia, forma la base de la reivindicación del pueblo judío sobre la tierra de Israel, pero también prepara el escenario para siglos de conflicto con otros pueblos, incluidos aquellos descendientes de la línea de Cam que ya se habían asentado allí. Esta promesa es central para entender las profundas reivindicaciones sobre la tierra de Israel y Palestina. Resuena a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Pasaron los años, y los descendientes de Abraham, ahora llamados los israelitas, se encontraron esclavizados en Egipto. La Biblia nos dice que fueron oprimidos durante más de 400 años, pero Dios levantó a un líder llamado Moisés para liberarlos. Después de una serie de eventos milagrosos, incluidas las 10 plagas y la división del Mar Rojo, los israelitas fueron liberados de la esclavitud, comenzando su viaje hacia la tierra prometida, Canaán, la tierra que había sido prometida a Abraham generaciones antes. A pesar de la liberación milagrosa, los israelitas lucharon con la fe y la obediencia. Su desobediencia en el desierto resultó en un período de 40 años de vagar, durante el cual toda una generación murió, incluido Moisés. Antes de su muerte, Dios le permitió a Moisés ver la tierra prometida desde la distancia, pero sería su sucesor Josué quien llevaría al pueblo a la tierra. La muerte de Moisés marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Dios había usado a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto, pero ahora Josué sería quien los introduciría en la tierra de Canaán y cumpliría la antigua promesa de Dios a Abraham. Leamos la escritura: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora pues, tú y todo este pueblo prepárense para cruzar el río Jordán hacia la tierra que estoy por darles a los israelitas. Les daré todo lugar que pisen con la planta de sus pies, tal como le prometí a Moisés. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río, el Éufrates, todo el país de los hititas hasta el mar Mediterráneo al oeste. En Josué, capítulo 1, versículos 2 al 4. Pero cuando los israelitas se pararon al borde del río Jordán, listos para cruzar a Canaán, el desafío que tenían por delante era inmenso. La tierra ya estaba habitada por varios grupos de personas: cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Estas eran naciones poderosas con ciudades fortificadas y ejércitos experimentados. Los israelitas, que habían pasado los últimos 40 años vagando como nómadas, ahora enfrentaban la abrumadora tarea de conquistar una tierra ocupada por naciones establecidas. Esta no era una batalla ordinaria, era una conquista espiritual. La Biblia deja en claro que la victoria de los israelitas no vendría de su poder militar, sino de la intervención divina de Dios. La conquista comenzó con un evento significativo y simbólico: el cruce del río Jordán. Al igual que la división del Mar Rojo bajo Moisés, Dios milagrosamente dividió el río Jordán para que los israelitas pudieran cruzar en seco, marcando su entrada a la tierra prometida. Una vez cruzado el Jordán, tuvo lugar la primera y quizás más famosa batalla en Jericó, una ciudad fuertemente fortificada. Dios le dio a Josué instrucciones específicas sobre cómo conquistar Jericó, no a través de la guerra convencional, sino marchando alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y luego 7 veces en el 7º día, tras lo cual las murallas colapsarían. Leamos la escritura. Entonces el Señor le dijo a Josué: «Mira, te he entregado en tus manos a Jericó, junto con su rey y sus hombres de guerra. Marchen alrededor de la ciudad una vez con todos los hombres armados. Haz esto durante 6 días.
Que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuernos de carnero frente al arca. En el 7º día, marchen alrededor de la ciudad 7 veces, con los sacerdotes tocando las trompetas. Cuando los oigas dar un toque prolongado con las trompetas, todo el ejército deberá dar un grito fuerte. Entonces el muro de la ciudad se derrumbará y el ejército subirá, cada uno derecho hacia adentro. Josué capítulo 6, versículos 2 al 5. La caída de Jericó fue solo el comienzo. A lo largo de varios años, Josué lideró a los israelitas en una serie de conquistas, derrotando a 31 reyes y tomando control de ciudades y regiones clave. Pero estas victorias no estuvieron exentas de desafíos. Cada batalla requería fe, obediencia y confianza en Dios. Cuando los israelitas seguían las órdenes de Dios, salían victoriosos. Cuando desobedecían, enfrentaban reveses. Sin embargo, incluso cuando los israelitas ganaron el control de la tierra, la conquista no fue total. Muchos de los habitantes originales permanecieron, y esto se convertiría en una fuente de tensión y conflicto para las generaciones venideras. Este periodo de conquista cumplió la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes. La tierra de Canaán, que había sido ocupada por numerosos grupos de personas, ahora estaba bajo el control de los israelitas. Sin embargo, este nuevo capítulo en la historia de Israel fue complicado. Aunque Josué y los israelitas se establecieron en la tierra, la Biblia registra que nunca expulsaron completamente a todos los habitantes, lo que llevó a conflictos continuos y a la influencia de las culturas paganas circundantes. Leamos la Escritura. Cuando Israel se fortaleció, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero nunca los expulsaron por completo. Jueces capítulo 1, versículo 28. La conquista incompleta llevaría a desafíos futuros para Israel, ya que lucharon con la influencia cultural y religiosa de las poblaciones cananeas restantes. Este sería un tema recurrente a lo largo de la historia de Israel, la posesión de la tierra, pero una batalla constante para mantener el control y la fidelidad a Dios frente a presiones externas. La conquista de Canaán fue más que una campaña militar, fue el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Sin embargo, la tierra misma seguiría siendo un campo de batalla, tanto espiritual como físico, durante generaciones. La presencia de los israelitas en la tierra, aunque sancionada divinamente, nunca estuvo completamente segura debido a sus propios fracasos para obedecer plenamente los mandamientos de Dios. Después de años de tumulto e inestabilidad, Israel alcanzó su mayor apogeo bajo los reinados del rey David y su hijo Salomón. Este periodo a menudo se considera la edad de oro de la historia de Israel, marcada por el éxito militar, la expansión territorial y el establecimiento de Jerusalén como el centro político y espiritual de la nación. El rey David, elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel, unificó a las 12 tribus de Israel después de un largo periodo de desunión y conflicto. Antes del reinado de David, This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Israel había sido gobernado por Saúl, el primer rey,
Pero el reinado de Saúl estuvo marcado por la inestabilidad y la desobediencia a Dios. David, en cambio, era un hombre conforme al corazón de Dios, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, y bajo su liderazgo, Israel floreció. Leamos la escritura. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y desde ese día en adelante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Uno de los logros más significativos de David fue la captura de Jerusalén. En ese momento, Jerusalén era una ciudad jebusea, fortificada y considerada impenetrable. Sin embargo, David lideró una exitosa campaña, capturando la ciudad y convirtiéndola en la capital de Israel. Esta no era una ciudad ordinaria. Estaba estratégicamente ubicada, y desde ese momento en adelante se convirtió en el corazón religioso y político de la nación. Leamos la escritura. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. David no se detuvo en hacer de Jerusalén su capital política. También trajo el arca de la alianza a la ciudad, lo que significaba que también sería el centro espiritual de la nación. El arca, que representaba la presencia de Dios entre el pueblo, fue llevada a Jerusalén con gran celebración, simbolizando la unificación de la nación bajo Dios. Aunque el reinado de David estuvo marcado por éxitos militares y expansión territorial, su mayor deseo era construir un templo para Dios en Jerusalén, un lugar permanente para el arca de la alianza. Sin embargo, Dios le dijo a David que no sería él quien construiría el templo. En cambio, esa tarea recaería en su hijo Salomón. Leamos la escritura. Cuando tus días se cumplan y vayas a descansar con tus antepasados, yo levantaré a tu descendiente para sucederte, uno de tu propia sangre, y estableceré su reino. Él será quien construya una casa para mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13. Cuando el reinado de David terminó, su hijo Salomón heredó el trono. Salomón es recordado principalmente por su sabiduría, su riqueza y, lo más importante, por haber construido el primer templo en Jerusalén. Este templo, construido en el monte Moriah, se convirtió en el lugar más sagrado del judaísmo y en un símbolo físico de la presencia de Dios entre su pueblo. Leamos la escritura. En el año 480 después de que los israelitas salieron de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó a construir el templo del Señor. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. El templo de Salomón fue una obra maestra de arquitectura y artesanía. Se convirtió en el lugar central de adoración para los israelitas, donde se ofrecían sacrificios y se alojaba el arca de la alianza en el lugar santísimo, la parte más sagrada del templo. La construcción del templo fue vista como el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a David, que su hijo establecería una casa para el Señor. El reinado de Salomón también fue un tiempo de gran prosperidad y paz. La Biblia registra que las fronteras de Israel se expandieron durante este período, alcanzando desde el río Éufrates en el norte hasta Egipto en el sur. Salomón hizo alianzas con los reinos vecinos, y su sabiduría se volvió legendaria en todo el mundo antiguo. Leamos la escritura. Dios le dio a Salomón sabiduría e inmensa perspicacia, y una capacidad de comprensión tan vasta como la arena de la orilla del mar. La sabiduría de Salomón era mayor que la sabiduría de todos los pueblos del Oriente y mayor que toda la sabiduría de Egipto. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 30. Sin embargo, aunque el reinado de Salomón estuvo marcado por la paz, la prosperidad y la construcción del templo, también contenía las semillas de una futura división. Las muchas alianzas extranjeras de Salomón, en particular su matrimonio con mujeres extranjeras, trajeron influencias que alejaron a Israel de la adoración exclusiva a Dios. Sus últimos años estuvieron manchados por la idolatría, y esto contribuyó finalmente al declive de Israel tras su muerte. Leamos la escritura. Cuando Salomón envejeció, sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón no estuvo completamente dedicado al Señor su Dios, como lo había estado el corazón de David, su padre. De Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Después de la muerte de Salomón, la unidad que David y Salomón habían trabajado tan arduamente para establecer comenzó a desmoronarse. La nación, una vez tan fuerte y unida,
se dividió en dos reinos separados, Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división debilitó a la nación tanto política como espiritualmente, haciéndola vulnerable a los enemigos externos. El reino del norte, Israel, fue el primero en caer. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio invadió y conquistó Israel, lo que llevó a la dispersión de las 10 tribus del norte. Estas tribus fueron esparcidas por todo el imperio asirio, llegando a ser conocidas como las tribus perdidas de Israel, ya que nunca regresaron a su tierra natal en cantidades significativas. Leamos la escritura en el 9º año de Oseas. El rey de Asiria capturó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los asentó en Hala. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. En Gozán, junto al río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Mientras tanto, el reino del sur, Judá, aunque duró más tiempo, también enfrentó corrupción interna, idolatría y desobediencia a los mandamientos de Dios. A pesar de las advertencias de profetas como Jeremías, Judá no se arrepintió. Y en el año 586 a.C., el imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor conquistó Judá. Destruyó Jerusalén y quemó el primer templo, el mismo templo que Salomón había construido. La destrucción del primer templo fue un golpe devastador para el pueblo judío. El templo no era solo un edificio, era el centro de su vida religiosa, el lugar donde habitaba la presencia de Dios y el símbolo de su relación de pacto con Él. Con el templo destruido y Jerusalén en ruinas, el pueblo de Judá fue exiliado a Babilonia, donde permanecerían durante 70 años. Leamos la escritura: incendiaron el templo de Dios y derribaron el muro de Jerusalén, quemaron todos los palacios y destruyeron todo lo valioso. Se llevó al exilio a Babilonia el remanente que escapó de la espada, y ellos se convirtieron en siervos de él y de sus sucesores, hasta que el reino de Persia llegó al poder. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 19 al 20. Durante su tiempo en Babilonia, los judíos enfrentaron una profunda crisis espiritual. Lejos de su tierra natal y de su templo, tuvieron que encontrar nuevas formas de adorar y mantener su identidad como el pueblo escogido por Dios. Las sinagogas comenzaron a surgir como lugares de estudio y adoración, y los judíos aprendieron a practicar su fe en el exilio, sin el templo central. Pero incluso en el exilio, Dios no se había olvidado de su pueblo. A través del profeta Jeremías, Dios había prometido que su exilio no duraría para siempre. En Jeremías capítulo 29, versículo 10, Dios declaró que después de 70 años los llevaría de regreso a su tierra. Leamos la escritura: así dice el Señor: cuando se hayan cumplido 70 años en Babilonia, vendré a ustedes y cumpliré mi buena promesa de traerlos de vuelta a este lugar. Jeremías capítulo 29, versículo 10. En el año 539 a.C., el imperio persa, bajo el rey Ciro, conquistó Babilonia. Ciro fue un gobernante con un enfoque único de gobierno. Permitió que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras natales y reconstruyeran sus templos. Esto marcó un punto de inflexión para el pueblo judío. Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Leamos la escritura: así dice Ciro: Rey de Persia, el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, en Judá. Cualquiera de su pueblo que esté entre ustedes puede subir a Jerusalén, en Judá, y construir el templo del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Esdras capítulo 1, versículos 2 al 3. Después de 70 años en el exilio, un remanente del pueblo judío regresó a Jerusalén bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel y Esdras. Comenzaron la ardua tarea de reconstruir su amada ciudad y el templo, que pasó a conocerse como el Segundo Templo. Aunque este período estuvo marcado por esperanza y renovación,
también fue un tiempo de lucha. Las murallas de la ciudad estaban en ruinas, la tierra estaba desolada, y los exiliados que regresaban enfrentaron oposición de los pueblos vecinos. Leamos la escritura cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes, vestidos con sus vestiduras y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos. Tomaron sus lugares para alabar al Señor, según lo había ordenado el rey David de Israel. Con alabanzas y acción de gracias, cantaron al Señor, Él es bueno, su amor hacia Israel es eterno. Y todo el pueblo dio un gran grito de alabanza al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Esdras, capítulo 3, versículos 10 al 11. Aunque el templo fue reconstruido, nunca fue tan grandioso como el templo de Salomón. Y aunque el pueblo judío había regresado, no recuperaron el control total de la tierra. En cambio, se encontraron bajo el dominio de una serie de imperios extranjeros, primero los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. Este período de dominación extranjera, aunque políticamente desafiante, también fue un tiempo de profundización de la identidad espiritual y religiosa para el pueblo judío. El período del Segundo Templo duraría varios siglos, pero la tierra nunca estuvo completamente bajo soberanía judía de nuevo. Los judíos vivieron bajo el dominio persa, griego y eventualmente romano, y durante este tiempo los conflictos entre la población judía y estos poderes extranjeros se intensificarían. La esperanza de una restauración completa y de independencia permanecía fuerte, pero la influencia y el control extranjeros hicieron difícil para el pueblo judío reclamar verdaderamente la tierra como suya. A pesar del regreso del exilio y la reconstrucción del templo, el pueblo judío enfrentaría siglos de dominio extranjero y conflicto. Este período sentó las bases para futuras revueltas y finalmente la destrucción del Segundo Templo a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo. Un evento que nuevamente dispersaría al pueblo judío y cambiaría el curso de la historia de Israel y Palestina. Siglos después, la tierra de Israel y Palestina volvió a ser un punto focal de conflicto. Con la caída del Imperio Otomano y el establecimiento del mandato británico, el pueblo judío comenzó a regresar a su tierra ancestral, cumpliendo profecías sobre un reencuentro. Leamos la escritura: levantará un estandarte para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, juntará a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Isaías capítulo 11, versículo 12. En el año 1948, se declaró oficialmente el Estado de Israel, lo que provocó un conflicto continuo con la población árabe. Ambos grupos reclaman la tierra, los judíos señalan las promesas bíblicas, mientras que los palestinos argumentan por sus derechos históricos y ancestrales sobre la tierra. Entonces, ¿a quién le pertenece realmente la tierra? Esta pregunta ha estado en el corazón del conflicto durante siglos. La respuesta depende de tu perspectiva política, histórica y espiritual. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Desde una perspectiva bíblica, la tierra fue prometida por Dios a Abraham y a sus descendientes, particularmente a través de la línea de Isaac y Jacob, quienes se convertirían en los padres de la nación israelita. Leamos la escritura: el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. En Génesis, capítulo 12, versículo 7. Esta promesa es central para la reivindicación judía de la tierra. La Biblia registra el pacto de Dios con Abraham, reafirmado a Isaac y Jacob, y luego extendido a los israelitas bajo Moisés y Josué. Este pacto no se trataba solo de un territorio, era una misión espiritual. La tierra de Israel debía ser el escenario del plan de Dios.
donde su pueblo viviría su relación de pacto con él y bendeciría a las naciones. Sin embargo, la Biblia también enfatiza que las promesas de Dios no vienen sin responsabilidades. Los israelitas fueron llamados a la justicia, la rectitud y la fidelidad a Dios. Debían cuidar al extranjero y al forastero en medio de ellos, mantener la justicia y ser una luz para las naciones. Las mismas escrituras que afirman la conexión del pueblo judío con la tierra, también les ordenan buscar el bienestar de todos los que habitan allí. Leamos la escritura: cuando algún extranjero resida entre ustedes en su tierra, no lo maltraten. Al extranjero que resida entre ustedes lo tratarán como a uno de sus compatriotas. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Levítico capítulo 19, versículos 33 al 34. Para los cristianos, la tierra también tiene un profundo significado. Es el lugar donde Jesucristo vivió, enseñó, murió y resucitó. Muchos peregrinos cristianos aún viajan a Israel y Palestina para seguir los pasos de Jesús, desde Belén hasta Jerusalén. Sin embargo, el Nuevo Testamento enfatiza que el reino de Dios no se limita a una ubicación geográfica, sino que es un reino espiritual accesible a todos los que creen en Cristo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. El reclamo palestino sobre la tierra también está profundamente arraigado en la historia. Durante siglos, los palestinos, tanto musulmanes como cristianos, han vivido en la región, cultivando la tierra, construyendo comunidades y contribuyendo a su rica herencia cultural y religiosa. Para ellos, la tierra no es solo una promesa bíblica, sino su hogar ancestral, donde sus familias han vivido durante generaciones. La perspectiva islámica sostiene que Jerusalén y la región circundante son un espacio sagrado, hogar de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los sitios más sagrados del Islam. La conexión entre los palestinos y la tierra no es solo histórica, sino también profundamente espiritual, entrelazada con su identidad religiosa. Entonces, con tanto los judíos como los palestinos reclamando la tierra, el conflicto es mucho más que una disputa política o territorial, es una cuestión de identidad, fe e historia. Ambos lados sienten una conexión profunda con la tierra, viéndola como parte integral de quienes son como pueblo. Para muchos judíos, el regreso a Israel después de milenios de exilio cumple las antiguas profecías de un retorno a Sión. Para los palestinos, la lucha por la autodeterminación y el derecho a permanecer en su patria continúa. Sin embargo, la Biblia también nos recuerda que, en última instancia, la tierra le pertenece a Dios. En el Salmo capítulo 24, se nos dice que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Esto significa que, desde una perspectiva bíblica, la tierra no es simplemente propiedad para que los seres humanos la dividan y luchen por ella, es parte de la creación de Dios. Como tal, la humanidad está llamada a ser administradora de la tierra de manera responsable, buscando paz, justicia y compasión para todos los que viven allí. Al final, la pregunta de a quién pertenece la tierra no puede responderse simplemente mirando la historia o la política. Requiere una comprensión más profunda de la justicia, la fe y la humanidad compartida de tanto judíos como palestinos. La Biblia nos llama a una visión del mundo donde la paz, no el conflicto, defina nuestras relaciones entre nosotros. Tanto los judíos como los palestinos tienen conexiones profundamente arraigadas con la tierra. Y el desafío de hoy es cómo reconciliar estos reclamos de una manera que honre tanto los lazos históricos como el llamado a la justicia. El énfasis de la Biblia en la paz y la justicia debe inspirar a todas las personas, ya sean judías, cristianas o musulmanas, a buscar una solución que respete la dignidad y los derechos de todos en la tierra. La Biblia no ofrece una respuesta fácil al conflicto actual, pero nos recuerda que el deseo de Dios es que prevalezcan la justicia y la paz. Mientras miramos hacia el futuro, debemos recordar que la tierra pertenece a Dios, y como administradores de su creación, estamos llamados a buscar soluciones que traigan reconciliación, sanación y esperanza. Gracias por ver este video. Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. ¿A quién crees que pertenece la tierra? ¿Y cómo se puede lograr la paz en una región tan conflictiva? Asegúrate de suscribirte para más conocimientos bíblicos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización.